Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están familia? ¿Cómo están hermanos en la fe? A todos y cada uno de los que nos están viendo en este momento, que están conectados al Facebook Live y tal vez posteriormente lo hagan a través de YouTube. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos y esperamos que la bendición de Dios pueda llegar a nuestras vidas en plenitud. Así que oramos para que Dios les bendiga en todo y sobre todo que nos bendiga en estos momentos que vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre amoroso y bueno, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar reunidos aquí a través de los medios, a través de las redes, para poder unidos en mente, en espíritu, nuestros corazones, Señor, unidos en tu palabra, poder escuchar lo que tú quieres decirnos en esta hora. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar meditando en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude, ilumine nuestras mentes, nos clarifique nuestro entendimiento, pero también que nuestro corazón esté en una actitud receptiva para que pueda, Señor, recibir en plenitud lo que tú quieres decirnos en esta hora. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay una situación que se da porque habla de algo interesante, porque dice, estoy crucificado con Cristo, ya, y dice, y lo que ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de 4 paradojas en la vida cristiana. Sí, 4 paradojas en la vida cristiana. Así que, basados y como punto de partida en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y vamos a ver 4 pensamientos o 4 paradojas que nosotros encontramos. Por ejemplo, la perpetuación. Los muertos viven. 2, la identificación. No soy yo mismo. Nuestra identidad está con Cristo. 3, nuestra ubicación. Estoy en 2 lugares al mismo tiempo. Y 4, distribución. La vida se da cuando se quita la vida. Entonces, en este pasaje podemos encontrar que Gálatas capítulo 2, versículo 17 al 20 dice: pero si procurando ser justificado por Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es Cristo pues ministro de pecado? Dios no lo quiera. Porque si vuelvo a edificar las cosas que destruí, dice el apóstol Pablo, me hago transgresor, porque yo por la ley soy muerto a la ley. Y agrega todavía, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en este contexto nosotros podemos ver algunas cosas interesantes. Son, como decíamos nosotros, son pensamientos, paradojas, que es una figura de lenguaje para decir 2 cosas como si fueran contrarias, como si fueran los 2 extremos, como decir luz y tinieblas. Entonces, la paradoja de la perpetuación es la primera que mencionaremos en este momento. Los muertos siguen viviendo, pero los muertos en Cristo, muerto para lo físico, pero vivo para lo espiritual. En Colosenses capítulo 3, versículos de 1 al 10, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque estáis muertos. Y miren,
agrega el apóstol Pablo, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice entonces que debemos hacer morir nuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Morir a qué? Pues morir a los deseos de la carne, morir a la fornicación, a la inmundicia, a las pasiones desordenadas, a las malas concupiscencias, a la avaricia, a la idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo. Vosotros, dice aquí, anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Está hablando entonces que nuestra vida en Cristo, cuando el creyente viene a Cristo Jesús, muere a su vida terrenal, muere a los deseos de la carne y renace en el ámbito del Espíritu. Porque sin Cristo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, viene a nuestra vida, dice la palabra de Dios que Él nos vivifica, Él nos dio vida juntamente, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos da vida, Él nos resucita en el ámbito espiritual. Recuerden que antes del pecado, el hombre tenía comunión con Dios. No había problemas para comunicarse con Dios. Pero cuando el pecado entró en la primera pareja en el huerto del Edén, se interrumpió la comunicación con Dios. Hubo una separación, a eso le llamamos muerte espiritual, porque el hombre se encontró con la situación y la condición de que ya no tenía, vamos a decir, señal espiritual para comunicarse con Dios. Si usamos el lenguaje que ahora tenemos con las redes, con el internet y todo eso, pues no había señal que habilitara al hombre para comunicarse con Dios por causa del pecado. El pecado cortó la señal de comunicación con Dios. Muertos para la carne, pero vivos para el espíritu. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15 dice lo siguiente: en quien también vosotros sois circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal por la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Continúa Pablo a los Colosenses 2 diciendo: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Se dan cuenta? Estábamos muertos y Cristo nos da vida. Nos da vida, la vida espiritual. Ahora, físicamente, tal vez no estábamos muertos, pero espiritualmente sí. Pero ahora, en Cristo Jesús, el hombre no solamente está vivo físicamente, sino también tiene vida espiritual. Así que es interesante ver esta paradoja en el cual muertos para la naturaleza pecaminosa, pero a la vez vivos con Cristo Jesús. Ahora, muertos al pecado, vivos a la justicia. Dice Romanos, capítulo 6, versículo de 1 al 10, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dios no lo quiera. ¿Cómo viviremos más en él nosotros que estamos muertos al pecado? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que de aquí en adelante, en lo sucesivo, ahora
nosotros no vivamos para servir al pecado. Hemos muerto al pecado. Muertos también para el viejo hombre, pero vivos para el nuevo hombre. En 2 Corintios 5, del 14 al 17 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, porque juzgamos así, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, a nadie conocemos en adelante según la carne. Sí, aunque a Cristo hemos conocido según la carne, ya no le conocemos más. Porque dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces la primera paradoja que nosotros estamos viendo es que realmente nosotros en Cristo Jesús hemos muerto al pecado, hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, hemos muerto a la vida antigua y ahora vivimos a través del Espíritu y a través de la obra de Cristo Jesús que nos rescató y nos vivificó. Ahora bien, hay otra paradoja que yo quiero comentar con ustedes, la paradoja de la identidad. Yo no soy yo mismo. O sea, mi vida ahora está escondida en Cristo. Cuando la gente me vea, mi meta es que puedan ver el reflejo de Cristo Jesús en mí. No estamos hablando necesariamente en lo físico, pero sí estamos hablando en el carácter, en los principios, en los valores, en esas virtudes que Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu genera en cada uno de nosotros, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Al escoger buscar al Señor, nos negamos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Mateo 16, 24 al 26 dice, entonces Jesús le dijo lo que hemos dicho aquí y además le agrega lo siguiente, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si granjeare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta paradoja, ya no soy yo, sino es Cristo en mí, es que ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestros ejemplos deben mostrar a Cristo Jesús en nosotros. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados por todas partes, eso es cierto. Algunos de nosotros estamos atribulados por la pandemia, por las enfermedades. Otros han perdido sus seres queridos. Otros han tenido otro tipo de situaciones o de pérdidas que han llenado de tristeza su corazón. Por eso dice aquí, atribulados por todas partes, pero no angustiados. Estamos perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desesperados. Dice, derribados, pero no destruidos, llevando siempre, dice la palabra del Señor aquí, en el pasaje que estamos leyendo, recuerde que estamos en esta paradoja, llevando siempre a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se pueda reflejar en cada uno de nosotros. En cada tiempo de nuestra vida debemos vivir con Él. No importa la etapa de la vida en que tú estés, tú y yo debemos vivir para Él. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 al 10,
porque no ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea nos despertemos o dormimos, debemos vivir juntamente con Él. En otras palabras, si nosotros tenemos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, en cada etapa de nuestra vida, nosotros debemos reflejar las virtudes de Cristo. Él era manso, era humilde, era sencillo, era amoroso, era cariñoso, era tierno, era generoso. ¿Y cuántos adjetivos más podemos poner de Cristo Jesús? Es lo que tú y yo debemos reflejar si nuestra vida está escondida en Cristo. Hay un canto, hay un himno que hemos cantado desde hace muchos años que dice un fragmento de la letra, que en mí puedan ver a Jesús. Sí, que en mí puedan ver a Jesús. Si cada mañana que nos levantamos y le damos gracias a Dios por la vida que nos concede, por la bendición de ver un nuevo amanecer, también debemos pedirle al Señor que durante ese día nosotros podamos reflejar a Cristo Jesús. Que la gente vea en nosotros el carácter de Cristo y pueda decir como cuando Moisés bajó del monte o cuando Jesucristo bajó del monte de los olivos, vieron un brillo en sus rostros y reconocieron que habían estado ante la presencia del Dios Todopoderoso, ante la presencia del Padre. Así que ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta paradoja segunda que estamos mencionando, estamos diciendo que nuestra identidad está con Cristo. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Es Cristo que está reflejándose a través de mi cuerpo, a través de mis pensamientos, a través de mis palabras, a través de mis actitudes, a través de mis acciones, a través de todo lo que yo soy, y debe estar reflejando a Cristo Jesús. Por eso dice, entonces, que ya nosotros, ¿cómo? Nuestra identidad la perdimos. No es que la hayamos perdido. Nuestra identidad está sometida a la identidad de Cristo que se refleja en nosotros. Por eso nosotros debemos estar escondidos detrás de la cruz de Cristo, para que la gente que no conoce al Señor puedan entender y puedan reconocer que en realidad nosotros somos nuevas criaturas y que las prácticas antiguas, los pensamientos, las pláticas, las ideas, las acciones, el rumbo que nuestra vida seguía sin Cristo ha cambiado totalmente, porque ahora nosotros estamos sujetos a Cristo. Niéguese a sí mismo, dijo el Señor, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros vemos esta paradoja que estamos identificados con Cristo. Nuestro ID ahora está reflejado a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos da una nueva identidad como hijos de Dios, como miembros de su familia, como personas regeneradas, pero también como ciudadanos del reino de Dios. Así que mientras estamos en esta vida, recuerden que al ser transformados, nosotros somos ciudadanos del reino. Alguna ocasión se dijo, mi reino no es de este mundo. Y recuerden que nuestra vida, nuestra meta y nuestro hogar eterno es celestial. Y nosotros estamos aspirando no a disfrutar lo que esta vida ofrece, que es insignificante, es paupérrimo en comparación a la gloria venidera, dice las Escrituras. Entramos a la tercera paradoja, que es la ubicación. Estoy en dos lugares al mismo tiempo. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que nosotros podemos
desdoblarnos y estar aquí, mi cuerpo acá y yo por allá, como lo hacen en el ocultismo, como lo hacen en el satanismo, cuando practican este tipo de cosas. No, no estamos hablando de eso. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, mire lo que dice: por lo cual no desmayamos, pero aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta nuestra leve tribulación, que es momentánea, obra en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que son vistas son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si nosotros tenemos puesto nuestras vidas o nuestra vista en el Señor, como dice Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Por eso, cualquier cosa que ofrece el mundo, que ofrece la carne, que ofrece aún Satanás para tratar de engañarnos, no es nada en comparación a lo que Cristo Jesús ofrece a cada uno de nosotros. Entonces, estamos en dos reinos. Sí, la Biblia dice que por el momento Satanás, el enemigo de nuestras almas, es reconocido como el príncipe de este mundo. Y él ha tratado de apoderarse de este mundo, de este planeta, del universo, y ha tratado de asentar su reino aquí. Por eso al Señor Jesucristo le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Pero ¿qué le va a dar el diablo si no es nada de él? El Señor Jesucristo creó todo lo que existe. Por él y para él fueron hechas. Entonces, miren la mentira de Satanás ofreciendo lo que no le pertenece. Claro que en este tiempo, por razón del pecado, le dimos entrada como seres humanos a este mundo para que ejerciera dominio sobre aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y él piensa que es el rey del universo y que va a reinar sobre todos. Pero qué engañado está Satanás, porque nosotros sabemos que pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, físicamente estamos aquí en una tierra, en un lugar donde el príncipe de este mundo quiere gobernar y quiere ejercer autoridad, pero solamente ejerce autoridad sobre los que no son de Cristo. Porque si tú y yo somos de Cristo, no tiene ninguna potestad para nosotros o sobre nosotros. Jesús dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese poder, voy a parafrasear, yo se los imparto a ustedes, y en virtud que ya tienen ese poder, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder está impartido en nosotros. Es el mismo poder que Pablo está pensando en Filipenses cuando dice: todo lo puedo en Cristo, en el poder de Cristo que me hace fuerte para vencer todas las tentaciones, todos los ataques del enemigo, todo lo que Satanás quiera hacerlo. Tú y yo tenemos el recurso para ser más que vencedores, para no dejarnos. Satanás quiere engañarnos, quiere hacernos pensar que somos débiles, que somos vulnerables, que estamos vencidos, pero no. Cristo nos da la victoria. Cristo ya conquistó la victoria en la cruz y al resucitar y salir de la tumba. El diablo está vencido. Su poder no se ejerce ya en aquellos que han sido redimidos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el diablo no puede entrar a tu corazón ni a mi corazón si somos de Cristo, porque adentro de nosotros está Cristo.
Y es más poderoso, más grande que Satanás, que quiere meterse. Ahora, lo que puede hacer con los cristianos Satanás es tratar de meter ideas, influirnos, tratar de convencernos, como convenció a Eva en el huerto del Edén, con que Dios ha dicho: ay, no es cierto, el día que comieres de este fruto serán como él. Y entre líneas podríamos decir que Satanás le estaba haciendo entender a Eva: y Dios no quiere competencia, no quieren que ustedes sean igual a él. Entonces la mujer se la creyó, como muchos cristianos se la creen ahora. Y digo cristianos porque los incrédulos son de Satanás, están en el dominio de las tinieblas, están esclavizados. Solamente Cristo, cuando viene, rompe las cadenas, rompe las ataduras. Por eso la palabra de Dios dice en Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Él somos libres. Pero también no solamente estamos en dos reinos. El anhelo es por lo espiritual. Dice 2 Corintios 1:4: porque sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo se deshiciere, tabernáculo es esto, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, porque en esto gemimos, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra casa que es del cielo. Si es así, entonces nosotros podemos entender que estando vestidos no seremos hallados desnudos, porque los que estamos en este tabernáculo gemimos agobiados para que nosotros podamos ser revestidos del nuevo hombre, revestidos con la vestidura que Dios imparte a cada uno de nosotros, que nada tiene que ver con la vida antigua de pecado. Ahora, la confianza exhibida hacia el Espíritu mientras estaba en la carne. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, y el que nos hizo para lo mismo es Dios. ¿Para lo mismo qué? Para las cosas espirituales. ¿Para lo mismo qué? Para el reino celestial. ¿Para lo mismo qué? Para la eternidad con Él. Para esto Él nos hizo. Para lo mismo nos hizo Dios, quien también nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Por lo tanto, confiados podemos estar siempre. No porque tengamos fuerzas, no porque seamos invulnerables, sino sabiendo que mientras moramos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados, dice Pablo, queriendo más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Pero por alguna razón el Señor nos deja aquí. Pero recuerden que no nos ha dejado desarmados. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. El Señor nos ha dado su poder. El Espíritu Santo enriquece nuestra vida con el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, etc. Contra tales cosas no hay ley que prevalezca. No hay ley que pueda destruir toda este fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por eso nosotros ahora podemos ver que anhelamos las cosas del Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Y esa vida que me ha dado, y esa ley y ese poder me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el apóstol Pablo, porque lo que era imposible para el hombre cumplir a través de la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos nos dice esto de una manera tan tremenda, porque en Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, y porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
Sí, porque ese es su ámbito. No hay otra cosa mejor. Piensan que los placeres carnales, los placeres mundanales, es lo máximo que pueden experimentar. Claro, porque su entendimiento está empobrecido. No se han abierto los ojos de su entendimiento, los ojos espirituales, para ver la riqueza de la vida espiritual, de la vida en Cristo Jesús y la vida celestial que nos espera. No lo pueden ver. Por eso ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse espiritualmente es vida y paz. Porque la mente es carnal y la mente carnal es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo, pues los que viven según la carne, dice Pablo a los romanos, no pueden, no, de ninguna manera, no pueden agradar a Dios porque dice, pero vosotros no sois de la carne, sino según el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Así que ahora ahondemos un poquito más en la vida de la carne. Dice Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, miren esto, miren esta afirmación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice la palabra del Señor, entonces nosotros podemos ver lo que la palabra del Señor nos dice y lo que nos menciona aquí en esta paradoja que nosotros podemos vivir físicamente en este reino contaminado, pero estamos caminando donde somos ciudadanos garantizados. Cristo nos dio el sello, como si fuera la visa, como si fuera de hecho es la ciudadanía, pero lo obtenemos a través de Cristo solamente. Entonces, tenemos la confianza en Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Entonces, esa es una de las cosas tremendas que nosotros podemos ver. Entramos a la cuarta y última paradoja, la paradoja de la distribución, o sea, la vida se da al quitarla. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8 dice, y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, murió por ti y por mí. Apenas morirá alguno por un justo, pero tal vez alguno se atreva a morir por un buen hombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren qué interesante esta paradoja. La vida se da al quitarla. Le tuvieron que quitar la vida a Jesucristo, al Cordero de Dios, en la cruz del Calvario. Pero al quitarle la vida a Cristo, al morir Cristo en nuestro lugar, también generó vida para ti y para mí. Murió para darnos vida. Por eso decimos, la vida se da al quitarla. Si no hubiera muerto Cristo Jesús, nosotros no tuviéramos vida espiritual y vida eterna. Dice la palabra del Señor entonces, en lo que nosotros podemos ver aquí, en lo que estamos diciendo, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y luego en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y nosotros también podemos ver en Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Uno es Juan 3, 16. Y el siguiente pasaje es Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto percibimos el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. En Tito capítulo 3, versículo 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos algunas veces insensatos, éramos desobedientes, extraviados, esclavos de diversas concupiscencias y deleites, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, o sea, odiándonos unos a otros. Pero después de esto, la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador apareció a los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dice Tito escribiendo su carta, o Pablo escribiendo a Tito más bien. Así que somos justificados por su gracia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y juntamente nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que nosotros estábamos muertos, pero Cristo nos da vida? Nosotros estábamos sumergidos en el lago terrible del pecado, de todo eso feo, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y nos limpió, lavó nuestras ropas con su preciosa sangre. Ahora nosotros ya somos limpios, dice la palabra del Señor. Entonces, recuerde cómo a través de la obra de Cristo Jesús, nosotros estamos perpetuados. Estoy refiriéndome a los redimidos, a los transformados. Perpetuados porque estando muertos al pecado, estamos vivos para Dios y viviremos con Él por toda la eternidad. Identificados porque aunque ya no vivo yo, pero es Cristo el que vive en mí, y la gente tiene que ver en mí el carácter, las virtudes de Cristo Jesús. Y también, algunos dicen, fíjense, oye, te desconozco, tú no eras así, yo te conocí, eras de lo peor, pero algo pasó en ti, ahora eres todo lo contrario. Yo he escuchado testimonios de estos, pero también de la ubicación. Sí, estamos en nuestro peregrinaje aquí, en este mundo, en donde el príncipe de las tinieblas ha querido asentar su trono aquí pensando que va a reinar para siempre, pero no saben que un día esta tierra va a ser destruida. Nosotros estamos en nuestro peregrinaje aquí, en el ámbito del mundo, donde Satanás es el príncipe. Pero, ¿saben una cosa? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y sabemos que nuestro peregrinaje va a durar poco. Y que cuando entremos en plenitud a disfrutar de nuestra vida eterna y celestial, entonces nosotros estaremos disfrutando lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y también se nos dice que la vida se da cuando se quita la vida, pero no te la quitaron a ti, se la quitaron a Cristo Jesús, porque Él dio su vida en rescate por muchos. Y Él dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿Se dan cuenta de estas paradojas? Es como el del grano de trigo que si no muere no puede dar vida. Así también nosotros. 4 paradojas para la vida cristiana. Y piensen en ellos. Usted puede volver a escuchar este mensaje. Ahorita lo estamos escuchando en vivo. Pero
también puede volver otra vez a entrar a la página de la Primera Iglesia Bautista y ustedes pueden ver y volverlo a escuchar y reafirmar lo que hemos dicho en esta hora. Así que estamos en el Señor y debemos vivir para el Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No es una paradoja? Claro que sí, pero una bendita paradoja que nos enseña que lo eterno es superior a lo terrenal. Oremos. Padre amoroso y bueno, en estos momentos te damos gracias por la exposición de tu palabra y gracias, Señor, por los que nos están oyendo, los que nos están viendo. Esperamos y confiamos que tu Santo Espíritu, Señor, ha tocado los corazones, ha traído a nuestras mentes las enseñanzas tuyas de una manera asertiva, clara, precisa, contundente, de tal manera que nuestro corazón ha sido bendecido. Y rogamos que estas enseñanzas siempre las tengamos presentes cuando nosotros podamos comparar lo temporal con lo eterno, que es superior. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por nosotros y por habernos dado vida eterna, una vida nueva, nuevos vestidos y todo nuevo, porque en ti todas las cosas son nuevas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les recordamos entonces que mañana estamos en Guerreros de Oración a las 7 de la tarde por Zoom. Recuerde, si usted quiere unirse a Guerreros de Oración, solamente tiene que llamarnos o mandarnos un texto, les mandamos la clave o el password para que usted pueda entrar. Y el miércoles a las 7 el estudio bíblico con nuestro hermano Alberto, aquel copastor. Y el próximo domingo a las 9:30, otra vez el culto a través del Facebook Live. Y a las 11:30 la clase de la escuela dominical y a las 5 de la tarde el segundo culto del día domingo. Que Dios les bendiga, un saludo y un abrazo para cada uno de ustedes y les invitamos para que sigamos orando los unos por los otros, especialmente por los enfermos, por los que están tristes o están en proceso de duelo y por los que tienen alguna necesidad. Entonces, nosotros vamos a estar intercediendo los unos por los otros. Bendiciones para todos.